día es una oportunidad única para descubrir juntos de todo. La geofísica se encarga del estudio tanto del interior de la Tierra como de su atmósfera. Y hoy tendremos la oportunidad de conocer algunas de sus líneas de investigación y sus métodos de estudio. Yo soy Alexia y desde el Servicio Sismológico Nacional, comenzamos. Y en un país como México, en donde los sismos suceden de manera frecuente y a veces pueden ser mucho más perceptibles, es necesario que hablemos con la doctora Xoli Pérez acerca del Servicio Sismológico Nacional. Doctora, ¿cuál es el objetivo de tener este servicio? Por supuesto que para México es fundamental. Sí, por supuesto. El objetivo del servicio es dual. Por un lado es registrar la sismicidad que ocurre en todo el país y poder informar oportunamente a la sociedad y a las autoridades. Y por el otro lado es guardar todos los datos, proporcionarlos a científicos que con ellos pueden hacer investigaciones en torno a la sismología. Sabemos que la sismología es una ciencia relativamente joven, pues es a partir del siglo XX cuando comienza a desarrollarse su estudio. Pero en México, ¿desde cuándo tenemos la fortuna de contar con él? El Servicio Sismológico Nacional fue fundado en septiembre, el 5 de septiembre de 1910. A partir de entonces, de hecho, unos años antes, contamos con datos de sismos registrados en México y en el mundo. Realmente sí es joven el desarrollo de la sismología como ciencia en México, pero los datos datan de principios del siglo XX. Doctora, ¿y de qué manera nos ha beneficiado la existencia del Servicio Sismológico Nacional desde entonces? Gracias a su existencia hemos tenido datos importantes para poder estudiar sismos grandes que han ocurrido en nuestro país, poder conocer mejor la estructura interna de la Tierra, poder determinar los efectos de sitio que se dan en los diferentes lugares, por ejemplo en el Valle de México, y analizar, estudiar y conocer nuevos fenómenos sísmicos que no se conocían hace algunos años. Y a partir de estos estudios, por ejemplo, si tenemos documentos que nos hablen de sismos anteriores, ¿podríamos determinar el nuevo comportamiento que se espera con respecto a los sismos? Efectivamente, el conocer la historia sísmica nos ayuda un poquito a entender lo que conocemos nosotros como el ciclo sísmico. Este ciclo nos está diciendo cómo se están cargando los esfuerzos en una zona y qué sismo podríamos esperar, de qué magnitud, de qué tamaño podría ser. Lo que desafortunadamente hoy en día no podemos saber es cuándo va a ocurrir. Doctora, ¿y a qué se dedica un especialista en sismología? La sismología es el estudio de los sismos desde su origen, desde el punto donde se fractura y empieza a emitir las ondas sísmicas. Estudiamos también la propagación de estas ondas sísmicas, su paso por el interior de la Tierra, y esto nos da información sobre la composición interna. También nos dedicamos a estudiar los efectos de sitio y ver cómo a su llegada de las ondas a los diferentes lugares son amplificadas o deamplificadas y con ello se pueden producir daños importantes en las ciudades. ¿Y de qué recursos se valen los sismólogos para poder determinar todas estas cuestiones? Nosotros trabajamos con 3 tipos de datos principalmente, todos ellos referidos al movimiento del terreno. Trabajamos con datos de velocidad, de aceleración y de desplazamiento. Para ello se utilizan sismómetros, acelerómetros y GPS. ¿GPS? Eso quiere decir que la tecnología ya está en todas partes. Efectivamente, estos GPS son de muy alta precisión, no son como los que tenemos en nuestros autos o en los celulares, pero es gracias a la existencia de estos GPS que se han podido encontrar fenómenos nuevos. Todos tenemos más o menos una idea de por qué tiembla, cómo se provocan los sismos, pero ¿tú nos puedes ayudar a saber cómo es exactamente? Por supuesto, cuando tenemos el contacto de 2 bloques, que en este caso podríamos pensar en las 2 placas, la placa de Cocos, la placa de Norteamérica, y estas están en un contacto constante, una tratando de meterse debajo de la otra, haciendo mucha presión entre ellas, y finalmente ya no resisten más, se rompe, se mueve, se mete, y ese rompimiento instantáneo genera ondas sísmicas, que son las que se van propagando por todo el interior de la Tierra, llegan a la superficie, y es lo que nosotros sentimos como un movimiento. Es como cuando tenemos un lápiz que lo estamos doblando, y eventualmente el lápiz ya no resiste más y se rompe. En ese momento emitió una onda sonora, en este caso, y que recibimos en nuestro oído.
Sí, toda la Tierra está formada, toda nuestra corteza donde nos encontramos parados está formada por placas tectónicas y todas estas placas están en movimiento constante. Este movimiento se da porque en el manto tenemos unas corrientes convectivas que al moverse están arrastrando a las placas y hacen que tengan ese movimiento continuo y por lo tanto esa interacción constante. En realidad el sismo es una liberación de energía. Hay muchos componentes de energía involucradas al momento del sismo. Por ejemplo, se libera energía de calor porque hay fricción entre los materiales, se libera energía elástica, que son las ondas sísmicas como las conocemos, pero también se liberó energía en el momento de producirse la fractura, ahí se generó energía. Entonces hay una componente muy importante de energía. Y es importante que todos estemos conscientes de que se trata de movimientos naturales de la Tierra. El ser humano no los puede provocar y tampoco los puede evitar. Así es, y de hecho ha habido sismos en toda la historia de la Tierra y lo seguirá viendo mientras la Tierra continúe con este movimiento en el manto. Doctora, ¿y qué hace un analista de sismogramas? Un analista lo que hace es leer el sismograma, así como el músico lee la partitura. El analista revisa todas estas ondículas y va determinando en qué momento llegó la onda P, la onda S, las ondas superficiales, qué característica tuvieron, si llegaron con una componente positiva, una componente negativa, y todos estos datos los suministra a un algoritmo con el cual se hace una localización del sismo, de dónde provino su hipocentro, es decir, la latitud, la longitud, la profundidad del sismo, y también se hace un cálculo de la magnitud del mismo. Tenemos en las costas del Pacífico la zona de subducción, la placa de Cocos, la placa de Rivera hacia el norte metiéndose debajo de la placa de Norteamérica, y esto produce una gran sismicidad. De hecho, el estado que tiene más sismicidad registrada es el estado de Chiapas, seguidos por el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca. Sin embargo, también tenemos lo que es el Golfo de California, que es una zona altamente sísmica. ¿Cómo cuánto tiempo de anticipación sí podemos tener la alerta sísmica? La alerta sísmica es un sistema que funciona, pero depende de dónde se origine el sismo, dónde se tengan los detectores, los sensores y dónde nos encontremos nosotros. Si nosotros nos encontramos muy cerca del epicentro, es muy probable que no tengamos más que unos segundos o inclusive que sintamos primero el sismo y después tengamos el alertamiento. Si nos encontramos muy lejos del epicentro, vamos a tener mucho tiempo de alertamiento. El ejemplo que se ha usado durante todos estos años es un sismo que ocurre en las costas de Guerrero contra nosotros ubicados en el Distrito Federal. Esa distancia nos da aproximadamente 50-60 segundos de ventaja, pero si el sismo está más cerca, por ejemplo en Puebla, ya los segundos no llegan ni a 10 segundos que tenemos de ventaja. Entonces es una cuestión que no es fija, depende de la localización del sismo, dónde nos encontremos nosotros y dónde se encuentren los instrumentos. Doctora, ¿y de qué manera podemos encontrar ahora el Servicio Sismológico Nacional? Sabemos que ha pasado por diferentes etapas, incluso en algún momento se incorporó a la UNAM. Así es, fue en 1929 cuando la UNAM obtuvo su autonomía que el Servicio Sismológico Nacional pasó a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto porque el Instituto Geológico Mexicano pasó también a cargo de la UNAM. Hoy en día tenemos instalaciones nuevas que tienen espacios adecuados para que el servicio sismológico pueda operar. En específico tenemos un laboratorio de instrumentación, un cuarto de pruebas donde los equipos son arreglados, probados y los dejamos listos para que puedan ser regresados a las estaciones sismológicas y puedan seguir operando. Tenemos también un taller donde preparamos material que puede ser útil para nuestras instalaciones y como ven aquí a mis espaldas pues tenemos el centro de monitoreo donde estaremos monitoreando toda la actividad sísmica del país. A 30 años de los sismos y teniendo la experiencia de haber vivido esos momentos en el año 1985, de hacer las exposiciones anualmente, se me surgió la idea de hacer la fotografía de antes y después, para que así se recordara y prevenieran también lo que viene siendo protección civil, ya que nosotros los fotógrafos de desastres tratamos de dar el mensaje.
La fotografía de hoy en día, del año 1985, con la de actuales, tratamos de hacer la comparación del antes y después. Es por eso que mi fotografía de 250 fotos que tengo del año 1985, la comparo con los edificios como están hoy o el lugar que están ahí. A la hora que vas avanzando, viendo los desastres, vas tomando la fotografía, te das cuenta de las necesidades que tiene la gente. Pero una de las cosas que me he dado yo cuenta en la vida, que soy fotógrafo, no soy bombero, no soy paramédico, no soy rescatista. Y la experiencia que tengo como fotógrafo me hace transmitir la fotografía. Bueno, de hecho ya el tiempo y los momentos que vive uno, te das cuenta que en el momento de los sismos del año 85 no había bomberos, no había protección civil, no había ejército, no estábamos preparados para eso. Y lo que más me queda a mí en mente y los recuerdos es que todos los ciudadanos se ayudaron unos a los otros. Con muy pocos bomberos que había en ese tiempo y después llegó el ejército, se empezaron a hacer los rescates y a hacer todos los movimientos. Yo creo que los ciudadanos son los que representaron el temblor de 1985. Ahora estamos con el doctor Víctor Velasco en el Departamento de Ciencias Espaciales, que se encarga del estudio de la dinámica, la estructura y las propiedades del sistema solar. Doctor, ¿por qué es importante el estudio del clima espacial? Bueno, es importante porque de alguna manera toda la vida que hay en este sistema solar depende de la energía del Sol. En ese sentido, cuando nace las ciencias espaciales el 4 de octubre de 1957, nace con el objetivo, en primer lugar, de estudiar todos los fenómenos terrestres y, en segundo, estudiar otros cuerpos, otros planetas y otras interacciones y la relación que hay entre el Sol con nuestro planeta mismo. ¿Y cuáles son las áreas de estudio de este Departamento de Ciencias Espaciales? El estudio, por ejemplo, de cometas, de asteroides que pueden penetrar en nuestra atmósfera terrestre y, entre otras áreas, cómo influye toda la energía que llega del Sol hacia el planeta Tierra. Y en ese sentido, así como puede ser una gran cantidad de energía que de alguna manera es de beneficio para toda la vida del planeta, también tenemos etapas en que el Sol disminuye sustancialmente esta energía y por lo tanto sus implicaciones pueden ser tanto en la producción alimentaria como su influencia en muchos fenómenos que tenemos en el planeta Tierra. Ahora, en este punto tenemos que decir que las ciencias espaciales tienen mucho más que ver con nosotros de lo que nos imaginamos. Distintas etapas de la vida de los seres humanos a lo largo de la historia se han visto afectadas por fenómenos que suceden en el espacio y que nosotros ignorábamos. ¿Por qué es importante ahora, en la actualidad, tener el conocimiento certero de lo que está sucediendo en el espacio para poder tomar decisiones aquí en la Tierra? Bueno, el tener conocimiento de la historia de cuánta energía nos ha llegado nos ha permitido comprender que así como hay etapas en las que, por ejemplo, en el Renacimiento, donde tenemos una gran cantidad de energía solar, que eso permitió el desarrollo de las artes, de las ciencias, permitió de alguna manera terminar con tantas guerras que hay en todo el planeta. Hay periodos de muy baja actividad solar y en ese sentido, en el departamento estamos haciendo un análisis de lo que va a pasar en el Sol en los próximos 100 años. ¿Y qué resultados nos han arrojado estos estudios? Hemos encontrado de que el Sol cada 120 años entra en un proceso de máximo y un proceso de mínimo solar. Y a partir del 2004 hemos entrado a un proceso de mínimo solar y va a durar prácticamente todo el siglo XXI. Y eso tiene implicaciones sobre todo en dos factores importantes que tienen que ver con la producción alimentaria que está disminuyendo sustancialmente y con el consumo de energéticos. ¿Cuántas veces has visto una estrella fugaz? ¿O cuántas veces has deseado ver una lluvia de estrellas? Pues para conocer todos estos fenómenos, la doctora Guadalupe Cordero nos va a hablar sobre geofísica planetaria. Doctora, primero queremos saber qué es la geofísica planetaria. Bueno, la geofísica planetaria es el estudio de la geología y de los fenómenos, de los procesos geológicos que ocurren en otros cuerpos planetarios, ya sea planetas, satélites, asteroides y cometas. ¿Es correcto cuando decimos que vimos un meteoro? ¿Eso es correcto? Sí, sí es correcto decir que vimos un meteoro. De hecho, hay tres términos que se confunden mucho, es meteoroide, meteoro y meteorita. Un meteoroide lo podemos definir como un asteroide o un cometa pequeño, más o menos de 1 milímetro o algunos cuantos metros.
Esos objetos entran todo el tiempo a la atmósfera de la Tierra. Cuando esos objetos interaccionan con la atmósfera de la Tierra, empiezan a chocar con las moléculas del aire, entonces empiezan a calentar. Es como cuando uno hace esto con las manos, siente fricción y siente calor. Entonces, estos objetos cuando interaccionan con las moléculas del aire también se calientan a tal grado que se llegan a fundir, se llegan a evaporar y llegan a ionizarse. Entonces los átomos, los electrones en los átomos empiezan a dar saltitos de un nivel de energía a otro, entonces empiezan a emitir luz. Entonces cuando estos meteoroides empiezan a emitir luz, el fenómeno lumínico se llama meteoro. Si el meteoro es muy brillante, más brillante que el planeta Venus, se le cambia el nombre a bólido. Y normalmente los bólidos se asocian a objetos de varios metros. Cuando estos objetos siguen bajando más y más a la atmósfera de la Tierra, si son muy grandes, más de 2 metros, la atmósfera de la Tierra ya ejerce tal presión en ellos que vence la resistencia interna de los meteoroides y los meteoroides estallan en el aire, produciendo ondas de choque que pueden producir daños a nivel de Tierra, como el caso de Chelyabinsk de hace unos pocos años. Entonces, si a este meteoroide, después de haber de haberse ablacionado, es decir, perdido masa en la atmósfera de la Tierra, después de haber explotado y todo eso, todavía sobreviven pedacitos, a los sobrevivientes del meteoroide, los más fuertes, se les llama meteoritas. Bueno, los geólogos o geofísicos le llamamos meteoritas, los astrónomos le llaman meteoritos, pero esencialmente es el mismo objeto. La mayoría de estos objetos son pequeños, por eso no los vemos. Y en el día también están cayendo y también están produciendo meteoros o estrellas fugaces, pero son muy débiles comparados con la luz del sol, entonces no los vemos. En la noche tampoco los vemos, al menos no en las grandes ciudades, porque tenemos toda la contaminación lumínica y eso nos impide verlos, pero ahí están. Doctora, y sabemos también que uno de estos impactos de un cuerpo contra la Tierra provocó una de las más grandes extinciones que ha habido a lo largo de toda la historia. Bueno, uno de estos es el que produjo la creación del cráter de impacto de Chicxulub hace unos 65 millones de años. A las consecuencias de este gran impacto se le ha atribuido la extinción, una de las 5 más grandes extinciones masivas que se tienen registradas en la historia. Se supone que un objeto del orden de unos 10 kilómetros se estrelló con lo que es ahora la península de Yucatán, y a la hora de estrellarse produjo un cráter de impacto de unos 200 kilómetros de diámetro aproximadamente. Cuando se produce este cráter de impacto, toneladas de material son arrojadas al espacio, mucho de ese material vuelve a caer a la Tierra, otro se escapa, entonces no sería extraño que de repente cuando exploremos más la Luna camináramos y encontráramos un pedazo de la península de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces mucho de este material que vuelve a reingresar a la atmósfera de la Tierra, imagínense muchísimas estrellas fugaces, pero cayendo por toneladas por todos lados. Se piensa que esto produjo que se elevara la temperatura de la atmósfera y produjera muchos incendios en todo el planeta. Además, el objeto cuando se estrelló con lo que era la península, con lo que es la península de Yucatán actualmente. La península de Yucatán son rocas carbonatadas. Entonces, cuando se estrelló liberó mucho carbono, dióxido de carbono, y ese es un gas de efecto invernadero, pero también mucho polvito. Entonces sucedieron cosas muy interesantes. Todo ese polvito que se quedó en la atmósfera primero produjo como un invierno nuclear, es decir, nos tapó la luz del sol, entonces inhibió la fotosíntesis, y como las plantas son en la base de la cadena alimenticia, pues murieron todos los grandes dinosaurios. Nada más sobrevivimos los mamíferos, o sea que no fue tan malo para nosotros. Pero, bueno, y además también cuando el objeto se estrelló contra la Tierra, como cayó en aguas someras, produjo grandes tsunamis, y de los cuales se tienen registros en varios lugares del mundo. Doctora, ¿y cómo podríamos darnos una idea de qué tamaño y de cuánta fuerza tienen estos objetos? Si hacemos un experimento simple, podemos suponer que tenemos objetos esféricos de diferentes tamaños, 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro. Si suponemos que estos objetos están cayendo a una velocidad típica de 20 kilómetros por segundo y calculamos la energía cinética que tienen debido a esta masa y con esta velocidad, podemos ver que un objeto de 10 metros estaría entrando a la atmósfera de la Tierra con una energía equivalente a 5 bombas atómicas como las que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Un objeto de 100 metros estaría estallando con una energía de 50 bombas atómicas. Un objeto de 1 kilómetro ya estaría estallando con una energía de 5.000 bombas atómicas. Entonces un objeto como Chicxulub, como el que produjo el cráter de impacto de Chicxulub,
se estrelló con una energía equivalente a 50 millones de bombas atómicas, más o menos. Entonces realmente estos objetos tienen una energía impresionante. Bueno, sin ir más lejos, el ejemplo de Chelyabinsk, de este objeto que cayó cerca de esta ciudad rusa el 15 de febrero de 2013, este objeto estalló con una energía que va del orden de 500 kilotones, o sea, más de 33 bombas atómicas como la de Hiroshima y Nagasaki aproximadamente. Entonces realmente estos objetos tienen mucha energía. Y es realmente por eso que es importante estudiarlos. De hecho, doctora, sabemos que aquí en México, cerca de Pachuca, tuvimos un evento similar. Afortunadamente no tan catastrófico. Sí, de hecho hemos tenido varios, pero el que primero que estudiamos fue este evento que ocurrió el 10 de febrero del 2010, muy cerca del borde entre Pachuca y Hidalgo. Las personas cuentan que más o menos como a las 4 de la tarde escucharon una explosión muy fuerte, sintieron la vibración del piso y la vibración de las ventanas. Se hicieron toda una serie de lucubraciones, pero fuimos a investigar y a la conclusión que llegamos después de investigar a muchas personas fue que lo que había ocurrido fue la entrada de un objeto, le calculamos de unos cuantos metros, unos 7, 9 metros a la altura de la Tierra, que estalló en el aire a una gran altura. ¿Pero alcanzó a impactarse en la Tierra? ¿Podemos ver un cráter? No, este no produjo cráter. Posiblemente dejó meteoritas residuales, pero la zona no es muy apta para buscar meteoritas. Hay bosques, cañadas, etc. Las disciplinas como la sismología, la vulcanología o las ciencias espaciales nos ayudan a conocer y comprender mejor el mundo en el que vivimos y su relación con el universo. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto. Ya sabes que tenemos Facebook, tenemos Twitter, podcast en iTunes y canal en YouTube para que no te pierdas uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y te espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.